Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de julio de 2018. Datos económicos, aunque son pocos, son muy importantes. Crecimiento en Francia, 1.7% en el segundo trimestre de este año, por debajo de lo esperado. Y en los Estados Unidos, hoy 7:30 de la mañana, se publicó la cifra preliminar, el primer cálculo para el segundo trimestre también de este año, con un crecimiento del 4.1%, un crecimiento de los más altos de la historia reciente en los Estados Unidos, una fuerte recuperación frente a lo que fue el primer trimestre de este año y en línea prácticamente con lo que el mercado había estado vaticinando de un 4.2%. Sin embargo, dentro de las cifras, tal vez lo más relevante es el alto crecimiento del consumo de los hogares, 4% de crecimiento frente a una expectativa del 3%, y también el deflactor del PIB, conocido como una medida de precios de productos realizados o manufacturados localmente con un incremento del 3% cuando el mercado estaba esperando 2.3%. Si bien es cierto, no es una medida de inflación directa del consumidor, sí se puede tomar como un referente, por lo menos en lo que está pasando con la producción local estadounidense, mostrando que los precios están aumentando un poco más de lo que se estaba anticipando. Más adelante en el día tenemos en los Estados Unidos la publicación de la confianza de la Universidad de Michigan y hacia mediodía, como es característico, las perforaciones petroleras activas. En América Latina se dio a conocer un déficit de balanza comercial mexicano superior a lo que el mercado había anticipado, casi 900 millones de dólares frente a una expectativa de menos de 300 millones de dólares. Y en Colombia hoy se espera la reunión del Banco Central, donde la totalidad de analistas consideramos que se va a mantener la tasa de referencia inalterada, en esta ocasión en el 4.25%. Como manifestábamos, lo más relevante el día de hoy son las cifras de crecimiento en los Estados Unidos y en este momento estamos viendo una dinámica moderadamente positiva para los mercados europeos con las valorizaciones cercanas al 0.3% en promedio, España un poco más fuerte, Alemania también, pero Francia en apariencia por ese dato de PIB por debajo de lo esperado, un poco más débil. Con respecto a los Estados Unidos, los futuros están relativamente planos. Continuamos con la temporada de publicación de utilidades en este país. Cerca de la mitad de las acciones del Standard Poor's 500 o de las empresas listadas que hacen parte del Standard Poor's 500 han publicado sus resultados. Es llamativo que en términos de sorpresa se han superado las expectativas de los analistas, no solamente por ventas, 1%, 1.18% por encima, sino también por utilidades, 5.29% por encima. Pero a pesar de que estas sorpresas en el tema de la utilidad ha sido favorable, el sector petrolero ha estado por debajo de lo que los analistas habían estado vaticinando, 10% por debajo en términos de utilidad y 1.3% por encima en ventas. Entonces, en cierta medida, hoy un día muy importante, tenemos a Exxon y Chevron con publicación de utilidades en los Estados Unidos y en Europa. Esta mañana decepcionó un poco el tema de Eni, la italiana Eni y la holandesa Shell. Esto es todo por ahora. Bueno, antes de darle el paso a Natalia, la compañía EPFR que hace seguimiento constante a los flujos de inversión de fondos institucionales, identificó inversiones durante la última semana en los Estados Unidos por cerca de 4 billones de dólares, mientras que en Europa, que registró su segunda mejor semana de los últimos, o su mejor semana de los últimos 2 meses, registró una liquidación de 400 millones durante la última semana. Es decir, no compagina en cierta medida este tema de liquidaciones con las valorizaciones europeas. Ahora sí, damos paso a Natalia. Como lo venía mencionando Daniel, pues ya a la fecha 263 compañías han reportado resultados para este segundo trimestre del año. El día de ayer, a cierre de mercado, de hecho, tuvimos los resultados de Amazon que sorprendieron gratamente a los analistas. Vemos que registró un aumento del 39% en sus ingresos para el segundo trimestre de este año, beneficiado principalmente por un aumento en las compras por Internet y una mayor demanda por sus servicios en la nube. Sus ventas aumentaron a 52.890 millones de dólares frente a los 37.960 que eran estimados y que pues fue la cifra cercana al segundo trimestre del 2017. Por ende,
La ganancia por acción estuvo por encima de las estimaciones, esta fue de $5.07 frente al estimado que era de $2.49 por acción, con lo cual vemos las acciones antes de la apertura de mercado valorizándose cerca de un 4% a esta hora de la mañana. En otros resultados corporativos, pues era vital, y ya siguiendo digamos que con estos resultados de Amazon, era vital para los inversionistas esta última entrega, ya que soportó el aumento que han tenido las acciones del denominado grupo FANG, demostrando que el rally al alza en el sector de tecnología podría llegar a continuar en el corto plazo. Hoy, antes de la apertura de mercado, fueron publicados los resultados de Twitter. Estos, pues, también, digamos que ya hemos visto estimaciones previas de los analistas, donde la cifra que más iban a observar era el aumento en los usuarios. Durante los últimos 3 meses, la compañía reportó una ganancia récord, ya que los ingresos del segundo trimestre superaron las estimaciones. Las penalizaciones contra usuarios que violan las leyes de difusión de datos e información que han sido aplaudidas por el sector, pues han, digamos que beneficiado desde la parte de la compañía y reputacional y en medio de lo que serían los escándalos también por filtración de datos que sufrió Facebook en los meses anteriores, pero impactaron el número de usuarios mensuales. Se registró un descenso de 1 millón de usuarios mensuales para los últimos 3 meses. El mayor declive se registró en Estados Unidos. La compañía se benefició de 2 semanas del Mundial de Fútbol con ingresos por $30 millones por los avisos relacionados con el evento y ayudando a que fuera el tercer trimestre seguido sin pérdidas. Sin embargo, pues datos en lo que sería este retroceso en usuarios activos mensuales genera que a esta hora de la mañana veamos antes de la apertura un descenso de las acciones cerca del 14%. Sumado a estos resultados, hoy también antes de la apertura fueron conocidos las cifras de dos compañías petroleras más importantes en Estados Unidos. ExxonMobil estuvo por debajo de la cifra estimada, un 26,7% en términos de la ganancia por acción, y Chevron estuvo resultados semejantes con una caída del 14,5% por una ganancia por acción que fue de $1,78 y la esperada era cercana a los $2 por acción. Ambas compañías se vieron afectadas por el retroceso que registraron los precios del petróleo en los últimos 3 meses, y Exxon puntualmente fue afectado por el proceso de mantenimiento en las refinerías en Canadá. Vemos hasta ahora de la mañana las acciones de ExxonMobil retrocediendo y cayendo un 4,38%. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, continúa el movimiento al alza, ya se encuentran cerca del nivel de los 2.850 que les he mencionado como la siguiente resistencia técnica en el corto plazo. Estamos en medio de una tendencia positiva tanto pues, en el corto plazo como de manera estructural, y debemos seguir monitoreando lo que sería el reciente máximo cercano a los 2.870 y el soporte que se ubica ya sobre los 2.750 puntos. En cuanto al mercado de divisas, las principales monedas registran variaciones mixtas. Vemos avances en lo que es el real de Brasil del 0,81% y el rand sudafricano siendo la segunda moneda con mayor valorización y un avance del 0,35%. Leves descensos, la corona sueca y el franco suizo, digamos caídas del 0,32 y el 0,16. En cuanto al mercado de materiales básicos, el oro cayó a mínimo de una semana frente al avance del dólar y el alivio en las tensiones comerciales que se registró el día de ayer con ese relativo acuerdo y digamos que un acuerdo previo entre Estados Unidos y Bruselas, casi registrando su mayor caída en 3 semanas consecutivas. Los demás metales básicos vemos que permanecen en el terreno positivo. Con respecto al mercado petrolero, el ministro de Energía ruso aclaraba que era probable que la reunión del mes de septiembre de la organización definan ajustar nuevamente esa meta de producción, aunque oficialmente la OPEP no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, también al mismo tiempo desestimó que se pueda aumentar la producción en 1 millón de barriles más sin la autorización de la organización. En cierta medida, esto soporta o apoya un poco la dinámica del precio del petróleo. Vemos que desde la parte técnica pues continúa este movimiento digamos que al alza pero relativamente lento, registrando la cuarta semana consecutiva de pérdidas. Si continúa entonces el retroceso durante la jornada
de hoy. Vemos que pues continúan lo que son en la presión de lo que sería la amenaza por mayor producción por parte de Estados Unidos y la posible caída en la demanda por el escalamiento del conflicto comercial con China, que ha generado pues leves presiones a la baja. El WTI busca de nuevo ese nivel de los $70 el barril como nivel de congestión para el corto plazo, previo a lo que era la entrega de resultados de estas dos grandes compañías petroleras, pero pues ya que vemos que decepcionaron y estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas, esta sería digamos que una nueva presión bajista para el WTI en el corto plazo. Desde la parte técnica, pues seguir monitoreando el nivel de los $67.80 como soporte técnico y el siguiente nivel objetivo que estaría cercano a los 72, pero pues por el momento les sigo mencionando que esta nueva tendencia al alza parece estar siendo digamos que haciéndose de manera paulatina y digamos que con no mucha fuerza durante esta jornada. Con respecto al mercado de renta fija, durante las últimas jornadas habíamos visto unos incrementos en las tasas de descuento exigidas a los títulos del Tesoro estadounidense, muy probablemente alineado con esta expectativa de publicación del dato de crecimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica que se ha visto posterior a conocer el dato, los datos las tasas de tesoros a 10 años están en niveles del 2,97 antes de conocer que habían crecido o confirmar un crecimiento cercano o superior al 4%, y ahora estamos hablando de niveles del 2,95. En cierta medida el mercado no fue sorprendido con el dato general, nosotros ponderamos, como es recurrente, un poco más el consumo de los hogares, que sí superó las expectativas, y ese deflactor del PIB, que también estuvo por encima de lo esperado, como una medida alternativa de precios de productos realizados o manufacturados en los Estados Unidos. Con respecto a otras noticias, hemos estado observando el interés del Banco de Japón de tratar de reducir la especulación de un posible ajuste a su política monetaria, y el día de hoy, por segunda ocasión consecutiva en esta semana, anunció un incremento o más bien una compra ilimitada de bonos a tasas del 0,1% o vencimientos de 5 y 10 años. Y en línea con la opinión general del mercado, Morgan Stanley, frente a la reunión del próximo 2 de agosto del Banco de Inglaterra, considera que habrá una votación 8-1, 8 a favor del primer incremento de tasa de interés por parte de esta entidad. Pasando al tema de bonos de alto rendimiento en los Estados Unidos, EPFR reveló que durante la última semana hubo liquidaciones por cerca de 548 millones de dólares. Eventualmente este incremento de tasas que estábamos viendo en los tesoros estaba generando afectación en este mercado de alto rendimiento. Y durante el mes de mayo, de acuerdo a algunos análisis, varios inversionistas extranjeros liquidaron una posición récord de bonos italianos. El nuevo gobierno en Italia está teniendo problemas para balancear o compaginar dos objetivos. El primero de ellos, refrendar sus promesas de incrementar el gasto, y por el otro lado, al mismo tiempo, acogerse a los requerimientos fiscales de la Unión Europea. Y finalmente, Moody's decidió reducir la calificación soberana a Chile de un equivalente de AA- a un equivalente de A+. Sin embargo, esto no debería haber sorprendido al mercado, teniendo en cuenta que Standard Poor's ya tenía asignada una calificación de A+ para Chile, y el caso tal vez más fuerte es el de Fitch Ratings, que tiene una escala por debajo de este nivel, equivalente a una calificación de A. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy el tema de crecimiento de Estados Unidos muy bueno en segundo trimestre, sin embargo no sorprendió al mercado. Damos entrada al informe Colombia, donde manifestábamos que lo relevante del día de hoy en el mercado de capitales será la reunión del Banco de la República. La totalidad de analistas, dentro de la que nos encontramos nosotros, esperamos estabilidad en la tasa de interés en niveles del 4,25%, bajo el entendimiento de que los incrementos de inflación por ajustes estadísticos frente a lo que fue la lectura del año pasado hará que la medición de inflación sin alimentos suba nuevamente a niveles del 4%, y luego retornaremos en esa tendencia bajista próximamente. Y también en los anuncios, aunque no lo tenemos acá presentado, hay una reunión de inversionistas de unos bonos fideicomiso Home Center que Corfi Colombiana convocó para hacer algunos ajustes a las métricas de cobertura de esta emisión. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia.
Pasando con el índice Colcap, vamos a ver que continúa la señal de tendencia a la baja, pues sobre ese nivel de los 1550 puntos, ya de cerca a los 1530, veíamos la explosión de volatilidad que surgió el día miércoles a cierre de mercado, pero pues se mantiene este movimiento, les recuerdo, estabilidad sobre ese nivel de los 1540, ya dimos inicio a lo que es la temporada de entrega de resultados con los resultados de Cemex que fueron publicados en la jornada anterior, que pues estuvieron en línea lo que creían los analistas y lo que creíamos nosotros también, que era cifras negativas, pero pues que también presionan en cierta manera al índice a la baja. Por el momento, monitorear el nivel de los 1520 como siguiente soporte técnico y la resistencia que se ubica cercana a los 1560 puntos. Hoy, a cierre de mercado, serán publicados los resultados de Grupo Nutresa para el segundo trimestre del 2018, sobre los cuales GSC mantiene perspectiva positiva, esperando un beneficio por efecto calendario, lo que fueron las vacaciones durante este segundo trimestre, y el continuo aumento en los ingresos totales en medio de una tasa de cambio pues que se ha mantenido relativamente estable y que no impactaría las cifras. Les recuerdo que este rubro de diferencia en cambio es el que usualmente genera algo de distorsión en los resultados financieros del Grupo Nutresa, pero pues teniendo en cuenta que el peso colombiano se ha mantenido estable durante los últimos 3 meses, no sería, digamos, que una señal de alarma. Ya pasando con las noticias corporativas, la primera está relacionada con Corfi Colombiana. El día de ayer, la Superintendencia Financiera autorizó el reglamento de suscripción y colocación de las 40 millones de acciones ordinarias y de hasta 2.571 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Los términos de la oferta serán publicados en el respectivo aviso de oferta, que se espera pues sea conocido próximamente. Y pasando con noticias ya relacionadas con Grupo Éxito, el día de ayer, a través de información relevante, notificó que está en un proceso de reducir su deuda por un monto aproximado de 670.000 millones de pesos, lo que representaría una reducción de la deuda financiera bruta del 15%. La reducción se hará con los flujos resultantes de un crédito concedido a Segisor S.A., que es una subsidiaria que controla la operación en Brasil y sobre la cual Grupo Éxito tiene el 50% de participación. Las condiciones financieras de esta nueva facilidad son más competitivas que los créditos existentes en Colombia, por lo cual digamos que prefirieron hacer este mecanismo a través de Brasil. Frente a la acción, vemos que sigue estando bastante estable sobre el nivel de los 16.200. Tenemos primera señal de posible agotamiento, pero esta no será confirmada sino hasta que logre atacar el nivel de los 16.500 al alza. Y finalmente, en el análisis que quería mostrarles el día de hoy de Ecopetrol, pues continúa estabilidad. Hemos visto que se ha mantenido la acción sobre ese nivel de los 3.000 pesos, a pesar de que tenemos tendencia negativa, pues no ha logrado profundizar la caída. El nivel de los 2.885 sigue siendo el soporte técnico de corto plazo y lo que sería la resistencia cercana a los 3.100 pesos. Así que seguir monitoreando esto. Esto va muy de la mano a lo que ha sido también cierta estabilidad en los precios del petróleo. Así que mucha atención a esto y pues estaremos pendientes de lo que sería la próxima entrega de resultados, frente a la cual todavía no tenemos fecha, pero estaremos compartiendo con ustedes oportunamente. Y pasando con el peso colombiano, continúa la señal de tendencia negativa, se ubica sobre la tercera banda del indicador, 2.880 pesos. Siguientes niveles a monitorear sobre los 2.885 y posteriormente nivel Fibonacci de los 2.900 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, veremos que estos cerraron sobre el 6.18.2, mantienen tendencia positiva en términos de tasa, sobre la primera banda del indicador, de cerca el siguiente nivel objetivo del 6.20, y continúan los dos soportes técnicos a monitorear, el 6.14 y el 6.10 en el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.